Buenas noches. Vamos a compartir en los grupos para que más hermanos se puedan conectar al estudio bíblico que nos va a compartir nuestra hermana Patti. El tema de hoy, los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Una fe firme. Oh. Una fe firme. Amén. Entonces, eso es lo que voy a compartir hoy. Okay. Bendiciones, hermanos, a todos los que nos ven acá en Facebook. Bendiciones acá desde el hermoso estado de California. Dios les bendiga. Y le damos honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos permite estar en estos momentos compartiendo con ustedes. Hoy vamos a compartir, hermanos, un tema que nos escuchan. Un tema muy, muy precioso, ¿verdad? Mi cuñada, ¿verdad? Anunciaba el tema de, perdón, ¿cómo dijiste, Estefany? Que ya se me olvidó. Los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios, porque eso era lo que el Señor me había puesto en mi mente, pero Dios siempre cambia, ¿verdad? Y siempre tiene algo diferente en nuestros corazones, ¿verdad? Y yo creo que el Espíritu Santo de Dios obra de una manera para que su pueblo, ¿verdad? Aquellas personas, hermanos, y personas que nos escuchan, están pasando por situaciones, ¿verdad? El Espíritu de Dios siempre obra de una manera perfecta, ¿verdad? Al momento, para que nosotros recibamos al momento lo que nosotros necesitamos. En esta noche, ¿verdad? Dios les bendiga, les digo, y los dejo con mi hermana Estefany y con mi hermano Josué. Yo creo que pues vamos a esperar un poco, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Solamente yo les quería saludar en esta noche. Sí, amén. Sí. Como siempre, tomamos un momento para compartir en grupos, para invitar a más personas. Así que, por favor, denos un momentito en lo que estamos compartiendo, hermanos, para que a más personas las podamos... Junior. Salud, hijo. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, hermanos. Buenas noches, Pati. Buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Amén, Pastor, bendiciones. buenas noches. Hermanos, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Ahorita vamos a iniciar, hermanos, denos un momentito. Iniciamos con la plática, hacemos una oración. Nada más estamos compartiendo en grupos para que más personas nos acompañen, hermanos. Así que nos tardamos solamente unos minutitos en terminar de compartir y damos inicio. ¿Cómo están, hermano? Está feliz, dalo. Hijo, ¿qué te estás comiendo? Su mano. Su dedo. Es que no terminó de comer. Bienvenidos los que se conectan en Facebook. Hay algunas personas ya conectadas en Facebook. Ahí los saluda mi chamaco, este bebé que está aquí comiéndose la mano. Van a decir los hermanos que no le damos de comer a este niño. Pero sí, aquí tiene su manila. Pero sí come. Ya soltó, mira, ya lo soltó. Ya lo vieron. Van a decir, pobre niño. Esas personas no le dan de comer. No, tiene hambre. Él siempre tiene hambre. Sí, mire. Y no come y se enoja. Junior. Hola, hermana Junior. Marta. Hermanos, bendiciones, buenas noches, ¿cómo están? Hermana. Hola, Martita, buenas noches, Martita. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, aquí llegando del trabajo. Qué bueno. Ah, Martita, bien cansada.
Sí, hemos tenido trabajo, la verdad, sí. Bendito Dios. Ya somos dos, hermana, que vamos llegando. Voy a traerme un dulce, hermano. Sí, Pati, aquí estamos. Gracias a Dios ya estamos aquí. Amén. Bueno, Sí, Martita, es lo mejor. Las personas que nos acompañan en Facebook, en un momento damos inicio, hermanos, no se vayan, va a estar muy bonito el tema el día de hoy. Trata con respecto a la firmeza de nuestra fe, una fe firme se llama el tema, así que acompáñenos. Estamos compartiendo en grupos, en un momentito ya damos inicio. Estamos terminando de hacer la compartición y aquí viendo, tratando de controlar a este bebé. Pero hoy el tema corre a cargo de nuestra hermana Patti desde California, así que yo me voy a dedicar a controlar a este niñito que ya nos está en paz, hermanos. Está creciendo y conforme crece, ya se pone más difícil, que ya se quiere echar a correr o quién sabe qué quiere. Miren, Ya se quiere ir, pastor, ya se quiere ir a predicar a Acapulco. ya se quiere ir a predicar a Acapulco. Sí, hermana. Estamos en eso, que nos vamos para Acapulco, pero a ver ahorita cómo le hacemos, que no cabemos. Ay, hermano. A ver ahorita cómo solucionamos, necesitamos un microbús o algo así. Necesitamos un microbús. Bueno, pues creo que por este lado estamos terminando. ¿Qué les parece si oramos, hermanos, poniendo este momento en manos de Dios para que Dios nos hable a través de su palabra? Y pues ya, damos inicio. Así que acompáñenos con una oración. Padre bendito, Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por la vida, por la salud, por el alimento que hemos podido tener en este día, por todo lo que hemos realizado, el trabajo, las actividades. Gracias, que eres bueno con nosotros y nos das la oportunidad, Señor, de llevar a cabo nuestras actividades y nos cuidas. Gracias en esta noche, Señor, por todo, por tu misericordia y principalmente, Padre, gracias por tu palabra, Señor. En este momento vamos a orar, vamos a leer, vamos a escuchar, vamos a meditar en tu palabra, Señor. Te pedimos, como siempre, que tu palabra, que es el alimento, esta noche nos nutra espiritualmente, Señor, y podamos recibir algo de parte tuya a través de tu palabra, Señor. Usa la vida de nuestra hermana Patti, Señor, que el día de hoy nos comparte este mensaje, Señor, este consejo, esta meditación en tu palabra. Bendícela, Señor, ayúdala, fortalécela en todo lo que ella tenga necesidad física, en su salud, en todo, Señor, ayúdala para que ella pueda seguir dando estos mensajes para ti. A nuestros hermanos que se conectan, Señor, acá en Zoom, bendícelos grandemente. A nuestros hermanos que están en Facebook, de igual manera, Señor, bendícelos grandemente, Señor, para que tu palabra pueda llegar a los corazones y a las mentes de todos nosotros, Padre, que estamos aquí dispuestos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues ahí ven Facebook, esperamos que se queden, nos acompañen, Dios los bendiga. Bienvenidos y damos inicio esta noche. Adelante, Pati. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Ya les había yo saludado. Bendiciones a mis hermanos también acá en Zoom. ¿Verdad? Que el Señor les bendiga grandemente en esta noche. Y esperamos, ¿verdad? En Dios que pequeño reflexión, ¿verdad? Sea de edificación para su vida espiritual y que de alguna manera, ¿verdad? Les mantenga firmes y les fortalezca en esta noche, porque de alguna manera, hermanos, son testimonios que vemos en la palabra del Señor, que a cada uno de nosotros, hermanos, ¿verdad? Que conocemos, nos han dado fortaleza, nos han aumentado nuestra fe. Y en esta noche vamos a ver una pequeña reflexión, ¿verdad? Basada en un testimonio que se encuentra en el libro de Job. Tema, ¿verdad? O esta pequeña reflexión yo le puse como título una fe firme, ¿verdad? Porque hoy en día, hermanos, a medida que van pasando situaciones en la vida y vemos todo lo que está sucediendo
a nuestro alrededor. Me parece que aún, hermanos, dice la palabra del Señor, la fe de los escogidos aún, hermanos, se está resfriando. Entonces nosotros, hermanos, debemos de estar firmes, mantener esa fe y esa confianza en Dios, ¿verdad? No permitir, hermanos, que absolutamente nada que está sucediendo en este mundo nos aparte, hermanos, de esa confianza que hemos puesto en Dios. Hoy vamos a estudiar, hermanos, a la luz de las Escrituras, cómo mantener una fe firme en medio de las adversidades en nuestras vidas. Hoy vamos a ver, hermanos, un ejemplo de fe en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Vamos a ver en las Sagradas Escrituras cómo respondió Job cuando recibió la noticia de que todo su ganado, hermanos, sus siervos, sus hijos e hijas, habían perecido en un mismo día. Porque la Escritura aquí enseña, hermanos, que Job perdió todo, absolutamente todo, hermanos, en un solo día. ¿Verdad? Aún, hermanos, cuando su esposa le dijo que maldijere a Dios y muriera, la Escritura revela que Job tenía un corazón, aún en medio de la adversidad, hermanos, de adorador. Porque aún en medio, hermanos, de la aflicción, aún en medio de la pérdida, aún en medio del dolor, hermanos, Dios adoró a Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere en esta noche enseñarnos, hermanos, que a pesar de las adversidades, a pesar de todo el dolor, de todo lo que estemos pasando, hermanos, nosotros debemos de adorar a Dios. Amén. Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor en Job 1:20 y 21. Job capítulo 1, versículo 20 y 21, hermanos. Vamos a ver ahí lo que la palabra del Señor nos dice al respecto, hermanos, de tener una fe firme, hermanos. Una confianza, hermanos, fuerte en el Señor. Y aún, hermanos, en medio de las adversidades, adorarle, bendecirle y honrar su nombre, hermanos. Sí, amén. Sí, hermanos, ya saben que pueden leerlo. Sí, dice la palabra de Dios. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Más adelante, hermanos, aquí vamos a leer por qué razón, ¿verdad? Job hizo esto, ¿verdad? Estamos viendo que Job, la Escritura dice ahí en Job, hermanos, si usted lee todo el libro de Job, ahí va usted a poder ver que Job dijo esto, hizo esta declaración, hermanos, porque él en un día, hermanos, perdió todos sus hijos, sus propiedades, sus animales. Job era un hombre muy rico, hermanos, y en un solo día, hermanos, todo perdió. Y entonces dice que él se levantó, rasgó su manto aquí en Job 1:20 y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? Y adoró. Él no aquí la Escritura no dice, hermanos, que él renegó o él maldijo a Dios. Él dice que él, hermanos, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aún, hermanos, en medio de la pérdida, aún en medio de la adversidad, aún en medio del dolor, hermanos, Job bendijo el nombre de Dios. Él bendijo y dijo, sea el nombre de Jehová bendito. No lo estoy diciendo yo, aquí la Escritura lo habla claramente y específicamente, hermanos. Aquí podemos ver una fe firme, una fe constante, una fe, hermanos, ciega en el Señor, ¿verdad? Y en las promesas, hermanos, que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? En esta Escritura, hermanos, ¿verdad? Nos enseña esta Escritura la reacción de Job tras perder a sus hijos y sus bienes, hermanos. Aquí, hermanos, la palabra del Señor dice que Job rasga sus vestidos, se rapa en señal de duelo, pero inmediatamente, ¿qué hace?
adora a Dios, hermanos. Él reconoce la soberanía divina de Dios. ¿Cómo? Diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová, hermanos, dice Job, aquí en esta escritura dice, Jehová dio y Jehová quitó. ¿Y qué dice? Bendito sea el nombre de Jehová. Aquí, hermanos, podemos ver en esta escritura, ¿verdad? Esta escritura enseña que Job, hermanos, adoró a Dios en medio de la prueba. Job, hermanos, no culpó a Dios, sino que adoró. Dios no, Job, hermanos, no le echó culpa a Dios, ni le dijo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me quitas o por qué haces esto en mi contra? ¿Verdad? Sino que dice la palabra del Señor aquí, que Job adoró a Dios, demostrando que su fe, hermanos, fíjese, no dependía de la prosperidad ni de los bienes materiales de este mundo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, verdad, nos damos el lujo, hermanos, de que cuestionar a Dios? Aún, hermanos, en cosas tan simples y sencillas, hermanos, ¿verdad? De una enfermedad no tan seria, o de una pérdida no tan grave como la que tuvo Job, nosotros cuestionamos a Dios, hermanos, y le decimos, ¿por qué? ¿Verdad? Y renegamos, hermanos, y hasta nos apartamos de su presencia, nos apartamos de su casa, nos apartamos de la oración, nos apartamos de la comunión con Dios, hermanos, porque nos enojamos a tal grado, ¿verdad? Con Dios, porque Dios, creemos que Dios nos quitó, hermanos, lo más valioso que teníamos. Cuando los bienes materiales de este mundo, hermanos, el día que nosotros, Dios nos llame a su presencia, hermanos, todo eso aquí será tuyo. Nada, hermanos, nada nos vamos a llevar. Cuando nosotros partamos de este mundo, hermanos, toda la prosperidad, todo lo que tengamos, aquí se va a quedar. Aquí, hermanos, podemos ver que Job reconoció y reconoce, hermanos, la soberanía de Dios en su vida. Job sabe y reconoce, hermanos, que el soberano y el Dios de su vida es el Dios altísimo, hermanos, el Dios verdadero, ¿verdad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de sus padres, hermanos, ¿verdad? Job entendió que todo lo que tenía era un regalo de Dios, no un derecho propio, hermanos, porque muchas veces nosotros, hermanos, pensamos y creemos que nosotros tenemos derecho, pero ¿derecho a qué, hermanos? Si la vida aún, hermanos, es regalo de Dios, si Dios es quien nos da la vida, Dios es quien nos da todo, hermanos, el aire que respiramos, ¿verdad? Todo lo que tenemos, hermanos, todo lo que poseemos, dice la palabra del Señor que es un regalo de Dios. Nosotros, hermanos, no tenemos derecho a nada. Yo escucho hoy en día que mucha gente pelea sus derechos y dice, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a esto otro, yo tengo derecho para acá, pero nosotros, hermanos, en realidad no tenemos derecho a nada, hermanos, porque nuestra vida, hermanos, aún nuestra vida, nuestra propia existencia y el aire que respiramos, hermanos, y personas que me escuchan, es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido de parte de Dios. Aquí podemos ver también, hermanos, la frase que dijo Job, el Señor dio y el Señor quitó. A través de esta frase, hermanos, Job reconoce que Dios tiene derecho a dar y a quitar. El único, hermanos, que tiene derecho a darnos y a quitarnos es Dios. Él nos tiene derecho, nos da la vida y el único que tiene derecho a quitarla es Dios. Él nos da, hermanos, a bendición, pero Él también, hermanos, puede quitarla. Y aún en medio de todo eso, hermanos, Él sigue siendo digno de alabanza, hermanos, en ambas situaciones. Aunque Él nos quite, Él sigue siendo digno, hermanos, de la adoración y de la honra. ¿Por qué?
porque Él es Dios y Él es soberano, hermanos. Job, hermanos, aquí en esta escritura podemos ver, ¿verdad? Que Job, hermanos, experimentó un dolor real. Job no estaba en un lecho de rosas. Job estaba sufriendo, hermanos. Job estaba en una situación difícil, en una situación desesperada, en una situación donde todo le fue quitado, donde todo le fue arrebatado, fíjese, aún sus hijos. Imagínese usted que de repente, así nada más, todos sus hijos murieran, que todos sus hijos les fuera quitada la vida, así como pasó con Job. Imagínese el dolor de este hombre, experimentó el dolor por el cual él estaba pasando, que le fueron arrebatados sus propiedades, le fueron arrebatados sus animales, le fueron arrebatados sus siervos, pero lo más duro yo creo para él fue que le haya sido arrebatada su familia. ¿Sí? Entonces aquí, hermanos, podemos ver que Job expresa su dolor de manera sincera. ¿Cómo? Rasgándose su ropa, hermanos, rasgándose su ropa y rapando su cabeza, hermanos. Pero no permite, aún así, él no permite que el dolor, hermanos, lo lleve a la rebelión hacia Dios. La escritura, hermanos, en ningún momento, estos versículos en ningún momento, o si usted lee el libro de Job, en ningún momento enseñan que Job, hermanos, se rebeló contra Dios. Aún a pesar de la situación, hermanos, en la que él estaba, Dios no se rebeló contra Dios. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros, las situaciones, hermanos, por las cuales pasamos, nos llevan, hermanos, a rebelarnos contra Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros caemos en una rebelión, hermanos, que ya no queremos voltear, ni escuchar, ni saber absolutamente nada de Dios? Qué triste, hermanos, que nuestra fe, nuestra confianza solamente esté basada en lo que nos condiciona para nosotros supuestamente buscar de Dios, y no esté basada verdaderamente en una confianza y en una fe sincera que sale del corazón. Estos versículos, ¿verdad?, que estamos viendo nos enseñan a mantener la fidelidad, hermanos, y la confianza en la bondad de Dios. ¿Por qué si Job, a pesar de pasar por todo lo que pasó, mantuvo su confianza en Dios? ¿Por qué nosotros nos es tan difícil hacerlo? ¿O es que acaso no somos lo que decimos ser? ¿O es que acaso estamos escondidos detrás de una máscara, verdad? Solamente. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que incluso en medio de las peores tragedias, ¿verdad?, nuestra fe siempre debe de estar firme, hermano. Nunca debe de flaquear nuestra fe. Esta escritura, hermanos, es un testimonio vivo. Es un testimonio vivo, hermanos, ¿verdad?, de que Job era un hombre justo. Y la escritura declara que él no pecó en toda su prueba, hermanos. Él no falló, él no le faltó a Dios, él no se rebeló, él no cometió pecado, hermanos, delante de Dios. Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice Job 1:22. Ahí mismo. Ahí mismo. Amén. No se oye. Había de ser mute, Josué. Había de serlo mute tantito. Ya. Es que si lo apago ya no oyen acá en Zoom. Oh, está bien. Sí. Vamos a leer, hermanos, lo que dice Job 1:22. Ya se calmó, bebé. Le digo que buen momento para ponerse la tos.
dice la palabra del Señor aquí en Job 1:22, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí está la prueba, hermanos, de lo que les estaba diciendo. En todas las pruebas, en toda la situación difícil, en toda la adversidad que Job estaba pasando, él dice aquí la escritura que él no pecó, ni tampoco atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios, Job sabía, fíjese que Dios tenía propósitos. Job siempre estaba esperando en la benevolencia de Dios. Y Job sabía que Dios era un Dios justo, que Dios era un Dios verdadero, que Dios era es un Dios que cumple sus promesas. Job tenía esa confianza, esa fe, hermanos, firme en que Dios era el Dios verdadero, que Jehová Dios era un Dios justo, hermanos, y es un Dios justo. Vamos a ver lo que dice Job 2:3. Y Jehová dijo, ¿Es este, no? Si alguien gusta leerlo, está bien, hermanos. Sí, amén, dice la palabra de nuestro Señor. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía tiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Amén. Permítame, hermano, que me salí del... Amén. Aquí, hermanos, ¿verdad? Aquí podemos ver, hermanos, podemos aprender, ¿verdad? Cómo Jehová mismo, hermanos, le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Fíjese, Dios consideraba a Job un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, hermanos, retenía su integridad. Porque hoy en día, hermanos, hay muy pocos, déjeme decirle que en la tierra, desde los tiempos antiguos y hoy en día, hermanos, porque la maldad se ha expandido, o sea, dispersado, hermanos, como la palabra del Señor dice que habrá mucha maldad sobre la tierra, déjeme decirle que ya no hay hombres íntegros delante de Dios, así como Job. Bueno, sí hay, pero no hay hombres, hermanos. Siempre ha habido hombres con falta de integridad delante de Dios, hermanos. Y aquí Dios le dice a Satanás, y todavía retiene su integridad porque es un hombre temeroso de Dios. Aun cuando tú me incitares contra él para que lo arruinara sin causa, aún, hermanos, Dios sabía que Job lo iba a adorar y lo iba a alabar y lo iba a servir y no iba, hermanos, a renegar contra Dios. No iba Job a apartarse de Dios ni a culpar a Dios, hermanos, por la situación. Dios, hermanos, conoce nuestra vida. Dios conoce nuestro corazón, hermanos. Dios conoce nuestra integridad. Dios conoce si verdaderamente somos personas, hermanos, que le buscamos en espíritu y en verdad. Dios conoce, hermanos, si nosotros verdaderamente somos adoradores, como dice su palabra, de corazón, de espíritu, hermanos, y adoradores en espíritu y en verdad. A Dios, hermanos, nosotros no lo podemos engañar porque Él nos conoce. Él es un Dios omnisciente, omnipresente. Él es un Dios todopoderoso, hermanos. Y aquí podemos ver un ejemplo claro, hermanos, de un hombre íntegro delante de Dios. Y ese era Job, que a pesar, hermanos, de que estamos viendo que Job pasó por todas estas situaciones, hermanos, Job no se apartó de Dios, sino al contrario, hermanos. Dice la palabra del Señor en la escritura anterior que leímos, que Job, hermanos,
adoró a Dios. Después, hermanos, de haber rasgado sus vestidos por el dolor que él sentía y haber rapado su cabeza por el dolor, hermanos, él adoró a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, porque podemos ver, hermanos, que realmente sí existe la integridad y sí existen hombres, hermanos, que Dios sabe que aún en medio de las situaciones más difíciles van a adorarle, hermanos, van a alabarle y van a continuar, hermanos, hacia adelante en su camino, hermanos. Aquí podemos aprender, hermanos, ¿verdad? La firmeza de Job. Cuando él declaró, fíjese, Job aún declaró, fíjese, aquí en la escritura, aunque Dios o aunque él me matare, dice, en él esperaré. Eso lo dice en Job 13:15. Si alguien lo gusta, si alguien gusta buscarlo. Job 13:15. Sí, amén. Sí, amén. Adelante, Martita. Dice la palabra del Señor, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Amén. 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 Aquí, hermanos, en esta escritura podemos ver la profundidad, hermanos, grande de una declaración profunda, hermanos, de la fe que tenía Job, inquebrantable, hermanos, en el Señor, donde él afirma, hermanos, que aunque él me mate, dice, en él esperaré, dice, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Cuando dice él, defenderé delante de él mis caminos, dice, significa, hermanos, que él, a pesar del sufrimiento, a pesar de, él va a seguir caminando, hermanos, íntegramente delante de Dios, hermanos, siendo un hombre recto, siendo un hombre justo delante de Dios, que a pesar del sufrimiento extremo, hermanos, y de la cercanía de la muerte, él decide confiar en la justicia de Dios y defender, hermanos, su integridad, rechazando, hermanos, toda hipocresía, toda falsedad, todo pecado, hermanos, de este mundo. Él decide, hermanos, continuar el camino, dice, defenderé delante de él mis caminos, hermanos. Mantener, hermanos, un camino recto, un camino íntegro delante de Dios, a pesar, hermanos, de las adversidades que vengan a nuestra vida. Aquí podemos ver, hermanos, ¿verdad? Que Job afirma, hermanos, su fe, afirma su confianza y afirma su compromiso, hermanos, y su pacto con Dios, ¿verdad? Porque Job, hermanos, era un hombre que confiaba totalmente, hermanos, en la deidad, en la misericordia de Dios. Aquí podemos ver, hermanos, una fe firme en este hombre, una fe inquebrantable, hermanos, en lo que él creía. Y este es un ejemplo, hermanos, de lo que nosotros también, hermanos, debemos de ser. No de tratar, sino nosotros debemos de ser, hermanos, unas personas íntegras, hermanos, y que cuidemos nuestro caminar diario, hermanos, delante del Señor. Amén. Amén. Aquí, hermanos, podemos ver que solo un corazón confiado, como el de Job, puede adorar a Dios, aun cuando está lleno de dolor y a punto de romperse en pedazos, hermanos. Porque yo vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Ustedes creen que Job no sentía un dolor tremendo, hermanos? Cuando le habían arrebatado a su familia, a sus hijos en un solo día. Todo lo que él poseía en un solo día. Tan solo le llevo a este punto. Imagínese usted en este momento que le quitaran, hermanos, a todos sus hijos, que murieran sus hijos,
y vinieran y le dijeran, ¿sabes qué? Todos tus hijos se murieron. ¿Y sabes qué? Te quitaron el trabajo. ¿Y sabes qué? Si usted renta, ¿sabes qué? Te corrieron ya de la casa, de donde rentas. Ya no tienes dónde vivir, ya no tienes trabajo, ya no tienes familia. Imagínese, hermano. Yo nada más quiero llevarlo a ese escenario un poco. Se acabó el Zoom, vamos a reconectarnos, hermanos, y ahorita continuamos acá. Sí. Un momento. ¿Dónde está el WhatsApp aquí? Un momento, ahorita enseguida iniciamos. Un momento, hermanos, enseguida reiniciamos. A ver, un momentito. Un momentito, ya estamos regresando a Zoom. Ahí estamos en Zoom otra vez. Ahí estamos en Zoom y ahora nos vamos a Facebook. Más bien, bueno, más 15. un momento, Esperaré. Quiero mostrarles mis temas, hermanos. Parte terminé de escribir en mi computadora y parte no lo terminé de escribir. Déjenle enseño mi tema, porque para que vea, mire. Cuando Dios me da temas, hermanos, me pongo a escribirlos en hojas así y luego las pongo en un folder y luego las transcribo, hermanos, porque a veces no traigo siempre mi computadora conmigo. Pues ahorita no terminé de escribir mi tema, ¿verdad? Pero de aquí lo estoy leyendo de este pedacito de papel lo que me falta. Pues vamos quiero hacer ¿Mande? un comentario antes. Sí. Hacer un comentario antes de que continúes, Pati. Sí. Dos pequeños comentarios. Uno, el primero es que, miren, hermanos, el creyente, el cristiano, a veces está en este sentido como un niño malcriado, que si no recibe lo que quiere, hace berrinche. ¿A qué me refiero? A que si comparamos la situación de Job con el caso actual de mucha gente cristiana, nos vamos a dar cuenta de una gran y enorme diferencia. Hoy en día el cristiano conceptualiza que la bendición de Dios está en recibir bienes, en tener economía, dinero, el mejor carro de la congregación. Mucha gente conceptualiza y cree que de esa manera son las bendiciones de Dios. Cuando creo yo, hermanos, analizando el tema de Job, que Job, con el simple hecho, hermanos, de tener la mirada y la atención de Dios puesta en él, ya por ese hecho nada más era un hombre bendecido, y él lo sabía, ¿sí? Él lo sabía. De tal manera que cuando comienza a vivir todas estas tragedias que Dios mismo permite, Job alcanza a entender que es un propósito o que es un plan de Dios para su vida y no reniega, ¿verdad? No se queja. Y esa es la enseñanza que creo que mi hermana el día de hoy quiere compartir, de darnos a nosotros fortaleza aún en medio de las situaciones difíciles, que nosotros podamos entender, hermanos, que Dios está trabajando aún en ello. Sí, amén. ¿Sí? Y que si está sucediendo es porque Dios lo permite. Pero lo más importante de todo es que Dios tiene su mirada puesta en nosotros y está esperando de nosotros la reacción correcta, está esperando de nosotros la actitud correcta. ¿Dónde encontramos ese ejemplo de esa reacción y de esa actitud? Justamente en lo que se nos está compartiendo el día de hoy, en el ejemplo de este hombre íntegro y de fe llamado Job, hermanos. Así que muy bonita la enseñanza. Solamente quiero compartir otra cosa. Tenemos aquí un hermanito que se llama Raúl Farroc, que nos acompaña en ocasiones. Entonces él insiste en un tema cuando dice: yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Entonces yo le repito, bueno, él no lo permite, ¿verdad? Y se basa en lo que dice la escritura del apóstol Pablo. Dios nos libre de tener un pastor así, ¿verdad? Cuadrado, ¿no? Y que quiera tener a las hermanas la equivalencia a una silla, ¿no? Que la silla y la hermana estén calladas igual.
porque yo le escribo acá y le digo, nosotros sí lo permitimos, las hermanas no son objetos ni sillas en nuestra congregación, también ellas tienen bendiciones que aportar de Dios de parte de su palabra, ¿sí? Y me refiero a nuestras hermanas, que nunca nadie, hermanas, les diga que ustedes no pueden hablar de la palabra de Dios, porque ustedes no son una silla. En la escritura vemos ejemplos, hermanos, de mujeres que compartieron la palabra. Vemos, me dice mi esposa allá atrás, que está con el bebé, que el ejemplo más claro es la mujer samaritana. Efectivamente, después de tener un encuentro con Jesús, la mujer samaritana entra a la ciudad y comienza a pregonar y a decirle a la gente, aquí afuera está un hombre, ¿verdad?, que es importante, que es diferente, y ella se convierte en una pregonera del mensaje, ¿verdad?, de que la gente saliera. Y bueno, no estamos ahí viendo que alguien le dijera, ¿verdad?, oiga, mujer, usted no puede hablar, usted permanezca callada. El hermano tendría que entender que en el caso específico de cuando el apóstol Pablo recita estas escrituras, o esta parte donde dice que no se permite que la mujer hable, se está refiriendo en específico a la congregación en Corinto, porque había un problema ahí. El apóstol Pablo lo aclara en el contexto, que hay chisme, hermanos, que hay murmuración, y por eso se le mandó a las hermanas a guardar silencio. Pero eso no aplica, hermanos, para que toda la gente quiera agarrar eso como una ley y decir usted, eso más bien me parece como misoginia a mí, no sé ustedes cómo lo vean, pero me parece más como machismo. Pero solamente es un paréntesis, hermanas, que nadie les diga a ustedes que no pueden hablar de la palabra, porque dice la escritura que si ustedes se callan y si yo callo, las piedras Amén. hablan, hermanos, las piedras van a sustituirnos. Lamentablemente. Lucas 14:40 dice, Jesús afirma aquí en esta palabra, en esta escritura, que si los seguidores o las personas callan, dice la verdad, las piedras hablarían. Sí, entonces, si los hombres callan, y el hermano insiste y dice la palabra, dice que la mujer no debe enseñar, pero yo le puedo mostrar muchas escrituras, ¿no?, donde dicen aquellos días, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no dice sobre las mujeres, ¿no? ¿Ah? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos y vuestras ancianas verán visiones. Y así como él da una escritura, yo le puedo regresar como, no le voy a hacer como Luis Toro, no le voy a decir que 300, ¿verdad? Pero por lo menos yo creo que unas 15 o 20 escrituras sí le puedo dar al hermano para que se dé cuenta que no es como él piensa, ¿verdad? Así que, bueno, adelante. En este caso solamente me queda decir que el hermano es bienvenido a escuchar, ¿verdad? Sí, claro. Y si no, pues respeta su punto de vista, pero eso no va a evitar que pues yo siga hablando la escritura o la palabra de Dios. Así es. Eso no me va a mí a quitar de seguir pregonando y proclamando la verdad de la palabra de Dios. Sí, amén. Listo, cerrado el paréntesis. Ya vamos a continuar en esta tarde, ¿verdad? Estamos hablando sobre una fe firme, ¿verdad? Y mi hermano decía una cosa muy, muy cierta y muy específica, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, en medio de la adversidad, en medio de cómo está el mundo hoy en día, hermanos, lleno de maldad, de pecado, lleno de tanta gente que dijéramos, explica la palabra o interpreta la palabra de Dios a su manera y a su modo, lleno de tantas creencias. Nosotros, hermanos, debemos de mantener una fe firme, una confianza firme en las promesas de Dios y siempre estar esperando, hermanos, en que Dios va a proveer todo lo que necesitamos, porque Él así lo promete en su palabra, hermanos. Si Él dice que en medio de la enfermedad Él nos va a sostener, Él lo va a hacer, hermanos. Si Él dice, hermanos, que en medio de la adversidad Él nos va a sostener, Él lo va a hacer. Solamente nosotros lo que debemos de creer, que en medio de las adversidades, que en medio de las situaciones difíciles en nuestra vida, Dios siempre tiene un propósito, hermanos. Porque Dios es un Dios de propósitos. Y Dios siempre va a cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Y acuérdese que dice la palabra del Señor, que Dios, lo que Él tiene para nosotros no es mal, sino bien. Todo lo que Dios quiere para nosotros es algo bueno, hermanos, no malo. Entonces nosotros debemos de creerle a Dios.
Aquí, hermanos, podemos ver a través de las escrituras que estamos leyendo y el testimonio de Job, ¿verdad? Que solamente aquí, como leímos en Job 13:15, ¿verdad? Que solo un corazón confiado puede adorar a Dios, aun cuando esté lleno de dolor y a punto de romperse en pedazos, hermanos. Solamente un corazón confiado, hermanos, que verdaderamente le ha creído a Dios y ha aceptado que Dios es el Dios verdadero, hermanos, puede mantenerse firme aún, hermanos, cuando nos estemos quebrando en pedacitos, en piezas chiquitas. Porque déjeme decirle que a quien no le ha pasado, ¿verdad? Que se ha sentido que está hecho pedazos, hermanos, y que a veces no sabe usted ni cómo recoger una pieza, otra pieza y cómo formar de nuevo, ¿verdad? Aquel ser o aquella persona que es usted. Cuando nos sentimos, hermanos, abrumados y no sabemos o entendemos por qué Dios permite que las situaciones dolorosas lleguen a nuestras vidas, entonces, hermanos, debemos reafirmar, es cuando más fuerte, hermanos, debemos de afirmar la fe en Dios mediante esa entrega de adoración a su señorío. Debemos de adorar a Dios, hermanos, en medio de las tormentas de la vida. Aun cuando dice la escritura, hermanos, que aun cuando los amigos de Job lo acusaron falsamente y lo juzgaron, fue justificado por Dios, hermanos. Dios lo justificó. Él recibió una nueva revelación de Dios como resultado, hermano, de las tragedias que había sufrido y pudo declarar de oídas que había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y eso, hermanos, lo vemos en Job 42, 5 al 6. Si lo gusta usted buscar. Job 42, capítulo 42, versículo del 5 al 6. Y déjeme decirle, hermanos, que esta escritura conmueve mi corazón, porque dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos visto la gracia y la misericordia y el amor tan grande de nuestro Dios hacia nosotros cuando estamos, hermanos, en medio de la adversidad, cuando estamos, hermanos, pasando por esos valles de sombra de muerte que habla la Escritura, hermanos? Cuando sentimos, hermanos, que ya no hay esperanza, cuando los doctores, hermanos, nos diagnostican una enfermedad terminal, hermanos, cuando nos dicen tienes cáncer, cuando nos dicen tu vida se está deteriorando, tienes tantos años de vida, hermanos. Pero cuando podemos ver, hermanos, la mano de Dios que cada día nos fortalece, hermanos, y nos saca adelante, puedo decirle, hermanos, que ahí es cuando la escritura dice, más ahora mis ojos te ven, porque yo lo he visto, hermanos, en mi vida. No sé usted, pero yo lo he visto en mi vida, hermanos. El Señor me ha sacado y me ha sanado, hermanos, de cáncer. Me ha sacado de situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y por eso esta escritura conmueve mi corazón, hermanos. No sé si no conmueve su vida, pero a mí sí, hermanos, porque dice, ahora mis ojos te ven, porque ahí es cuando realmente, hermanos, en esas situaciones, en esas condiciones, es cuando aprendemos verdaderamente a conocer al Dios, hermanos, al cual servimos. Y yo creo que eso, hermanos, fue lo que le pasó a Job. Job sabía, hermanos, que iba a pasar eso, pero él sabía que en su amor y en su misericordia, el Dios grande y maravilloso al cual él servía, ¿verdad? Le iba a sacar adelante porque Dios tenía propósitos para su vida, hermanos. Y él lo único que tenía que hacer es adorar, hermanos, y mantenerse fiel a las promesas de Dios. Si alguien, hermanos, lo ha escuchado y lo puede leer, digo, si alguien lo ha encontrado y lo puede leer, léalo, hermanos, para que lo escuchemos todos.
45. 42, del 5 al 6. Dice así la palabra de nuestro Señor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Amén. Dice aquí lo que dice la Escritura bien claro, hermanos. Lo que Job confesó aquí dice: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, hermanos. Porque es en esos momentos, hermanos, cuando Dios doblega nuestra carne, doblega nuestro ego, hermanos, doblega nuestros aires de grandeza, doblega nuestra humanidad falsa, hermanos, y nos hace entender y reconocer que Él es el único Dios verdadero, hermanos. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Y déjeme decirle a esa persona que dice que las mujeres no debemos de estar hablando, déjeme decirle que yo voy a seguir hablando. ¿Por qué? Porque yo he visto al Dios verdadero. Así como dice la Escritura, ahora mis ojos te ven. Usted que me está escuchando, que dice que yo no debo de hablar la verdad de la palabra de Dios, déjeme decirle que usted no vino y me sanó de cáncer. Usted no ha venido y me ha levantado de la sombra de muerte, sino solamente ha sido el Dios verdadero al cual yo he servido y sirvo y en el cual he puesto mi fe y mi confianza. Y mientras mi cuerpo me dé fuerzas y yo pueda hablar, voy a continuar hablando de las grandezas y de las maravillas de mi Dios. Porque eso fue lo que hizo Job. El libro de Job es un testimonio vivo de la grandeza del Dios al cual servimos, del Dios maravilloso al cual servimos, hermanos. Yo siempre soy una persona que digo, ¿sabe qué? Llega la noche, pero ¿sabe qué? El día va a llegar y va a amanecer y Dios siempre tiene propósitos. Cuando la luz llega, hermanos, llega el Señor Jesucristo a nuestras vidas, hermanos, y nunca va a permanecer las tinieblas más, hermanos, que la luz verdadera de Cristo en nuestras vidas. Y todo esto, hermanos, conmueve mi corazón. No sé por qué, hermanos, yo tenía la enseñanza de los tiempos del Señor, pero no sé, hermanos, por qué el Señor me llevó a traer esta prédica, reflexión sobre la fe firme, hermanos. Porque en estos días, hermanos, debemos de tener una fe firme, una fe verdadera delante de Dios. Porque verdaderamente Dios sabe, hermanos, si somos íntegros delante de Él. Si verdaderamente, hermanos, guardamos nuestros caminos, hermanos, delante de Dios. Dios es un Dios justo, hermanos, y un Dios verdadero. Aquí podemos ver, hermanos, que la fresca relación que Job tuvo de Dios causó que él se aborreciera, hermanos, a sí mismo en la Escritura, al ver el contraste entre su humanidad pecaminosa y la deidad de Dios, hermanos. Porque sabemos, hermanos, que nuestra carne, hermanos, nada tiene que ver, hermanos, con nuestro espíritu. Nuestro espíritu quiere, hermanos, buscar de Dios, pero esta carne quiere los deleites de este mundo. Y por eso aquí la Escritura dice, hermanos, que Job, ¿verdad?, se aborreció a sí mismo, o se aborreció su carne, hermanos, al ver el contraste de su humanidad pecaminosa y la deidad, hermanos, y la santidad de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios santo, hermanos. Dios respondió, hermanos, ensalzando a Job y respondió a sus amigos y les dijo, ¿verdad? Aquí vamos a ver la Escritura, hermanos. Mira, dice, vamos a ver lo que dice Job 42:7, hermanos, porque aquí está un poco borroso en mis escritos y en mis apuntes.
Por eso me gusta pasarlo a mi computadora, porque lo veo más claro acá, pero no terminé hoy, hermanos. No se preocupe. 42:7. Sí, amén, yo lo leo. A ver, hermano, si lo puede leer. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de Manita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Amén. Ahí, hermanos, podemos ver, ¿verdad? Que Dios respondió ensalzando a Job y respondió a sus amigos, hermanos. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo, hermanos? Mi ira se encendió contra ti y tus compañeros, dice, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahí podemos, hermanos, ver cuando la Escritura también enseña que dice que la ira de Dios viene, hermanos, sobre los hijos de desobediencia. Así es de que muchas de las veces también, hermanos, nosotros no debemos de tomar la justicia por nuestra propia mano, ni preocuparnos, hermanos, por lo que las demás personas a nuestro alrededor digan o piensen de nosotros, hermanos. Porque nuestro Dios, hermanos, siempre está viendo nuestra rectitud, está viendo nuestros caminos, hermanos, y Él conoce nuestra integridad. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos por qué temer a ningún hombre, porque Dios, hermanos, es quien se encarga de cuidar, hermanos, nuestro camino, de cuidar nuestro caminar, así como lo hizo aquí en esta escritura con Job. Dice, luego cuando Job, hermanos, hubo orado por sus amigos, Dios restauró las riquezas de Job y la bendición final fue mayor que la del principio. Esta adorador, hermanos, adorador triunfó, hermanos, a través de una gran tragedia, manteniéndose entregado a la soberanía de Dios, hermanos. Pero Job, hermanos, jamás se apartó de Dios. Dios jamás, hermanos, en ningún momento dejó a Dios. Job, hermanos, se mantuvo firme aún en medio, hermanos, de las adversidades de la vida. Y en esta noche, hermanos, la enseñanza es y la exhortación es que nos mantengamos firmes, hermanos. Aun que vengan las tempestades, aunque vengan los problemas, hermanos, aunque estemos pasando, como decía el salmista David, por los valles de sombra de muerte, hermanos, dice, sabemos que tú, Jehová, estarás con nosotros, dice, tu vara y tu callado nos infundirá aliento y aderezarás mesa delante de nosotros, dice, en presencia de mis angustiadores. Ahí, hermanos, está la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Moviéndose en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros también, hermanos, cuidamos nuestros caminos y nuestra integridad delante de Dios, hermanos. Porque Dios conoce, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios conoce sus ovejas y sus ovejas le siguen, hermanos. Dios conoce quién es verdadero, hermanos, y Dios conoce quién es falso. Entonces, hermanos, debemos de mantener nuestra integridad delante de Dios y debemos, hermanos, de mantener una fe firme, hermanos, como la de este hombre de Job. Y si vamos, hermanos, a más ejemplos en la Biblia, también podemos mencionar a Abraham, ¿verdad? Abraham era un hombre de fe, hermanos. Abraham era un hombre que dice la palabra de Dios que le creyó a Dios y le fue contado como justicia, hermanos. Que nuestra fe, hermanos, firme delante de Dios, en esta noche, hermanos, así sea como la fe de Abraham, que nos sea contada, hermanos, delante de Dios como justicia, hermanos. Nuestro Dios es bueno, hermanos. Servimos a un Dios de amor, de misericordia, a un Dios grande. A un Dios, hermanos, que quiere lo mejor para nosotros. Que Él no quiere mal, hermanos, sino bien. Porque dice que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Probablemente, hermanos,
no probablemente, sino que no queramos, como decía mi hermano Josué, traer un carro del año, hermanos, traer un gran marquís, un Lamborghini, no sé, ¿verdad? Tener una mansión. No, hermanos, no queramos, porque Dios no es de lo que habla, ¿verdad? Dios habla de bendiciones, hermanos, espirituales, de bendiciones, hermanos, que nos llenen, hermanos, de paz, que nos llenen, hermanos, de bendición nuestro corazón y nuestra vida. ¿Verdad? Que aún, hermanos, dice la palabra del Señor que Él nos promete una paz, hermanos, que este mundo no da. Y eso es lo que Dios quiere darnos, hermanos. Y yo les digo esta noche, hermanos, porque yo he sido una persona, hermanos, que materialmente he tenido lo que he querido, ¿verdad? Pero a través, hermanos, de mi salud, a través de los diagnósticos médicos, hermanos, he podido ver que el Señor me ha hecho voltear mi mirada hacia Él y reconocer, hermanos, que Él es el único Dios soberano y verdadero. Y ahí, hermanos, a través de todas esas situaciones, es cuando mis ojos han podido ver al Dios verdadero, hermanos, al Dios justo, al Dios amoroso y al Dios misericordioso, hermanos. Así es de que en esta noche, hermanos, el consejo, no mi consejo, el consejo de la palabra de Dios, hermanos, es que se mantenga firme y que mantenga una fe firme delante de Dios, viviendo una vida en integridad, hermanos, y cuidando sus caminos delante de Dios. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos, les guarde, y yo los dejo con mi hermano, su pastor, con mi hermano Josué. Gracias, Gracias, hermana Pati, Dios hermoso. te bendiga, Pati. Bendiciones, hermana, gracias. Muy bonita reflexión. Y bueno, Mucha salud. quiero aprovechar estos minutos finales para aclarar una cosa, hermanos, por favor, entendamos. Hay una gran diferencia, hermanos, entre una reflexión bíblica tan bonita como la que acabamos de escuchar, ¿verdad? De parte del Señor, porque viene de parte de Dios. Solamente que alguien aquí se atreva a decir que lo que habló mi hermana hace un momento no proviene de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, que por ser mujer habla sandeces, ¿no? Pero yo creo que no, hermanos. Acabo de ponerle no sé cuántas escrituras acá al hermanito. Ya lo bombardeé, perdón, ya saben que así soy. Con escrituras, y pues como que ya creo que ya no, no, ya no sabe qué responder, ¿verdad? Tito no dice nada porque esa carta no la escribió él. Fíjense, ya le empieza a buscar por ahí lo que hacen los católicos siempre cuando ya no hay argumentos, ¿verdad? Es que Tito no escribió esa carta, ¿verdad? Ya es patadas de ahogado, como decimos por ahí, porque ya di muchas escrituras, hermanos, con respecto a este tema, donde Pablo tiene dos compañeras en el Evangelio que seguramente andaban calladitas, ¿verdad? Allí en la escritura dice que son sus compañeras y combatientes en el Evangelio, y pues sería tonto pensar que ellas no hablaban, ¿verdad? Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores. Doy otra escritura, dice, las ancianas asimismo enseñan, dice, las mujeres más jóvenes. Entonces él dice que la mujer no enseña, pero la carta Tito nos dice que las ancianas enseñan, ¿no? Entonces, ¿enseñan o no enseñan? En este caso mi hermana ya califica como una anciana, ¿verdad? Ya tiene 60 y tantos años. Entonces ya, ahora ya me dijo diablo, porque dice que el diablo también se sabe la escritura. Sí, hermano, gracias a Dios la sabemos, la conocemos, no estamos, no somos gente ignorante de lo que dice la palabra de Dios. Puedo seguir, hermano, dando escrituras de aquí hasta que me aburra, pero le puedo seguir fundamentando que sí, hermano, una mujer tiene también parte en el servicio al Señor. Además, Romanos capítulo 16 habla de una hermana que se llama Febe, cuando dice, recomiendo también a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor y que la mantengan callada, ¿verdad? Así dijo el apóstol Pablo. No, hermanos, les digo, se le habrá olvidado al apóstol Pablo decirles, recíbanla en el Señor, porque ella es diaconisa, pero no se les olvide mantenerla en silencio.
Hermanos, ¿en qué cabeza caben esas cosas? Es lamentable a veces la conducta, hermanos. En la del hermano que te está mandando. Es lamentable a veces la conducta, hermanos, y la actitud de ciertos de nuestros hermanos que tuercen las escrituras. Yo que estoy seguro que nuestro hermano ni se congrega. Es lamentable, hermanos. No, y aparte de eso, me suena mucho como a esos extremistas del ¿cómo se llama? Se me fue la palabra ahorita. Los extremistas árabes, hombre, los del Islam. Sí, por eso dije, Dios nos libre de que Dios ponga un pastor. Que no permiten aquí, que ni la mujer siquiera se destape, ¿no? Nos van a tener tapadas así, ¿verdad? Aquí de la cara. Están yéndose a un extremo y pues Dios no quiere eso. Con eso, Dios no permite eso. Hermanos, hermanas, hermana Marta, hermanos Alfredo, hermana Dalia, todos los que somos parte de nuestra congregación física, real, ¿verdad? Porque tenemos una congregación